Cosas Dulces, un programa de obsesiones. Cosas dulces para hacer. Una gran alegría, porque empecé hablando como un locutor de Monte Carlo. Una gran alegría hoy decir cosas dulces en el aire porque vuelvo a tener una compañera en este aire donde vuelan las cosas dulces. Ella venía cuando quería, ¿Cómo ¿no? estás, Eli González? Bien, ¿y Bueno, vos, pero Gastón? estabas de licencia programada. ¿Querés contar por dónde anduviste o preferís dejar el misterio? No, bueno, Hiciste de lo todo. tengo que presumir con lo que me salió, Claro. que se entere el mundo. No, estaba en Brasil, fui a hacer de todo a Brasil. De Fui todo, no sé cómo a te hacer digo. turismo. No, o sea, en Navidad no hay regalo para nadie. Fui a hacer turismo, fui a 2 conciertos, fui a ver la Fórmula 1 y acá estoy. Mirá, me estoy pelando, me estaba sacando los pedazos de piel ahora porque me quemé. Y lo peor es que en la Fórmula 1 vos pensabas que iba a llover Sí, o algo, iba ¿no? a llover los 3 días, supuestamente no llovió ni un día. O sea, Porque tipo, calcinada, ¿no? sí, sí. Al sol. Nublado aparte, o sea, nublado Está, pero porque el me sol- quemé. Es Porque que yo nublado anduve días tenés en que ponerte Brasil. protector igual. Bueno, anduve días en Brasil, tipo, con sol y no me quemé. Me quemé cuando estuvo nublado. Porque debe ser el día que dijiste, hoy está nublado, Sí, no me sí, pongo sí. protector. Y Los bueno. 3 días aparte. Ya te pregunté esto por privado, pero contalo al aire. ¿Se ve algo en la Fórmula 1 o solo ves tipo... O sea, si vos haces así, ¿Ves? lo ves. Terminás con el cuello también medio duro, pero... También depende de donde esté. Tipo, la tribuna así en el que estaba era como un sector bastante grande. Entonces, si vos te pones en la mitad, los ves solo pasar así. Pero después yo me puse en una, tipo, en la curva, entonces los veía venir Claro. y dar la vueltita, ¿entendés? Como que está. Depende de donde te pongas. Que igual es un segundo, ¿no? Porque van a 300 y pico Sí, lo que En está la bueno. recta, sí. Sí, lo que está bueno en la hicimos spoiler del del invitado. No, lo que está bueno. ¿Qué era, no? Lo que está bueno. Lo que está Me bueno, olvidé. de dónde te No sé. sentás para ver la Fórmula 1. No, es que en la carrera, como se empiezan a sacar ventaja, todo el tiempo tenés autos ¿Qué pasan? que pasan por Ahí adelante va. tuyo. O sea, al principio no, pero tenés al final pantallas, ¿no? Tipo, tenés pantallas que Y son menos clave mal con para... lo que debe salir. Sí, para ver tipo en qué orden van y no sé qué, no sé cuánto, y cosas que te perdés. ¿Y el merch que tenías era oficial? Sí. Las camisetas esas de Ferrari y de... No, o sea, Williams. una sola camiseta de Ferrari. Y bueno, y mi amiga tenía de Williams. Pero vos sí. andabas cuando era Williams también. No, ¿O yo no? no. ¿Y una negra que tenías? ¿De qué era? Ah, era de Mercedes. Ah, bueno, perdóname. A ver, ubicate. Pero solo la de Ferrari. Pero que ahí, ¿sabés cuánto te salía? Tipo, los precios, o sea, no tienen sentido. Te sale tipo 10.000 pesos uruguayos, una remera que vos te la comprás después en la misma en la web. Tenés que pagar el envío de Estados Unidos a Uruguay, ponele. Y Pero si te la compras por no Temu ni llega te ni- digo. ¿Eh? Si te la compras por Temu ni te digo. Sí, tal cual. Te la tiran por la cabeza. Jorge, ¿a vos te gusta la Fórmula 1? ¿Que te Sí, metiste ahí me a gusta, responder? me gusta, ¿te pero gusta? sí, me gusta, pero a ver, me gusta porque la empecé a entender, Ahí va. porque la Sí, empecé, es la medio empecé a mirar complejo. al lado de un amigo que entendía mucho, y entonces Eso es clave, porque ahí para sí. mí es aburridísima. es pero- fundamental, claro. No, y después aprendés ¿cómo le llaman? Los Q1, Q2 Sí, el las día anterior, ¿no? Sí. La quali. Clasificaciones. Bueno, a mí me encanta la clasificación. O sea, Ahí es como está. de las cosas que más disfruto. Vos sabés que sí, exactamente, eso es lo que aprendí. Pero no soy fanático, o sea, no me siento y este domingo. No. Si se da, de repente, bueno, prendo y ahí lo veo. Jorge Faral. primero. Así es. Es tu, Perdón, es tu perdón nombre. por haberme No, echado. No, por no favor. pasa Al revés, mejor. Es falta de que práctica. fluya, ¿no? Todo lo contrario. Siempre Jorge decimos, nosotros nos enorgullecemos de que es un programa sin guiones. Sí, O sea, que para que totalmente pasen caótico. justamente estas cosas. Claro. Sin guión, bueno. muy bien. Que claro, además yo fui docente de guión de Eli, entonces es doblemente difícil no Fíjate leer vos. guión, pero bueno. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a vos por venir. invitarme. Y la Y- verdad que, sí. Dale vos. No, digo bueno, yo te contaba cuando me invitaste. Te pusiste nervioso. Dije, nunca me entrevistaron, ¿viste? Y además menos con cámaras y demás. Entonces No era las mires, no están, la no te primera preocupes. entrevista al aire, ¿viste? En video. Pero bueno, la verdad que no, les agradezco muchísimo, sobre todo porque
La verdad que me emociona estar con una exalumna, ¿no? Y con un colega que, bueno, tú... Ex colega de reuniones de profesores. Sí, sí. Que en realidad nosotros, bueno, primero vos das filosofía, distintas variantes de la filosofía, ¿no? Mira, yo doy filosofía en el segundo semestre del primer año de la carrera. Se llama Introducción al Pensamiento Filosófico, pero no me gusta que se llame introducción, ¿viste? Porque ya vienen con 3 años de filosofía y en secundaria, entonces lo que hago es un enfoque, como van a tener antropología y ética en los años siguientes, son obligatorias. me toca la parte más fea, y entonces le doy como los pilares de la filosofía, que son metafísica y gnoseología, ¿no? Y entonces hago cualquier malabarismo para que les guste, y bueno, fíjate vos, ¿no? Cuando me encuentro con los alumnos, primer año, tratando de entender qué es metafísica, y de repente, no habrá algo en TikTok que dure 20 segundos y me lo expliquen. En mi época no estaba TikTok. Pero YouTube sí, ¿no? Ahora sí, YouTube sí. Algo de 2 minutos, ¿no? Los voy a poner incómodos a los dos. Eli, ¿cómo es Jorge como profesor? No, no es porque lo tenga acá, pero para mí es uno de los pilares de la UM, que bueno, es de la universidad que estamos hablando. Y tu materia, sabes que fue una de las más difíciles, hasta tipo de toda la carrera. Mira. Como que tengo ese recuerdo. Me acuerdo de no sé si era un parcial, creo. Hablemos de frente al micro, Eli, porque es un estudio nuevo, pero que, movételo hacia Jorge si te queda. Que era, me acuerdo que era un parcial que estábamos sentados, tipo, no sé si seguís haciendo de ponernos tipo en mesas enfrentados, tipo. Bueno, lo hice, sí. Este año no. Y era muy difícil porque uno estudia, claro, hay materias que te hacen estudiar de memoria y hay materias que te hacen razonar, y la tuya era como que no era simplemente estudiar de memoria, tenés que aplicarlo, ¿entendés? Claro, ahí va, es verdad. Sí. Era un parcial con los apuntes y yo creo que me saqué un 6 con suerte. Pero no, la verdad es muy bueno. Y Jorge es como una persona muy cálida y, bueno, yo lo tuve en 2018 y al día de hoy se acuerda de mi nombre. Claro, por supuesto. No, que no tan sencillo. Estuviste trabajando también. Sí, bueno, está. Sí, pero antes hay un poco de trampa ahí. No, y además, otra cosa importante es que coincidimos, me encantó, porque en tu curso había un grupo, no sé si ya tenía una bandita armada, sí. Pero había varios músicos, de hecho, sí, ahora Guzmán era de tu clase, ¿no? Sí. Y que se dedica ahora a la producción musical, después hizo cursos. Estaba también... Clara. Claro, el que tocaba el ukelele, ¿te acordás? Ismael. Estaba Clara, Ismael. Pablo. ¿Vos cantaste en la cosa de fin de año ese año? Pero me acuerdo que hicieron como un showcito. Hubo una vez que yo canté, sí, pero no fue ese año, fue hace menos. Sí. ¿Hace menos? No, sí. Lo que pasa es que en la última clase yo no la doy, sino que hacemos una merienda musical. Traen coca, viste, papachito. Con esto Jorge no está favoreciendo mucho la imagen que tienen en la pública de las universidades privadas. Perdón. Bueno, es el último día. No, es el último día. Y además yo lo disfruto mucho, porque la verdad que me encanta la música. Y sé que los chicos le encanta eso también. Entonces, ese año, por eso, volviendo a lo que había empezado, claro, me sorprendió que tú te sumaste y eligieron cantar una canción que me encantó, que a mí me gusta Fito Páez, pero esa yo creo que la había escuchado muy de pasada, fue Amor. Sí, que a mí me parece uno de los temazos de Fito Páez. Y después siempre que cantábamos contigo, cantábamos esa canción. Bueno, exactamente. Y hoy, no sé, si hay tiempo y si tenés mala, cantamos punto de vuelta. Mira, yo a Eli siempre digo, no, que Eli canta, y ella me dice, no, bueno, cantaba, ¿no? Como que siempre se baja el precio. No, canta precioso. Sí. Canta divino. Pero para cerrar esta parte más introductoria, te presentamos como docente de filosofía. En realidad vos sos ingeniero en sistemas, que me parece lo más alejado posible de la filosofía. Porque incluso tipo alguien que estudie física o algo así, como estás estudiando cómo funciona el universo, tiene vínculos. Pero el ingeniero en sistemas me parece lejísimo. A ver, ¿por qué vos decís que no? Mira, yo creo que no, porque, ingeniero en sistemas te preparan bastante para ver la realidad de un modo sistémico, ¿no? Entonces, bueno, te entrenás para eso, la carrera te entrena para eso, y el ejercicio profesional también, que lo ejercí bastantes años. Y la filosofía
tú tenés que aprender a ver también la realidad de modo sistémico, de un modo holístico. De hecho, justamente las disciplinas que doy dentro de mi asignatura, que es pensamiento filosófico, sobre todo metafísica y conocimiento, la teoría del conocimiento, epistemología, justamente tienden a eso, a ver que todo está relacionado con todo. Después, la carrera, la verdad que te exige bastante imaginación. Yo me acuerdo que me encantó unas clases, teníamos clases de 10 a 12 de la noche en la facultad, en la UDELAR, allá en ese edificio, Sí. ¿viste? Frío. ¿Viste? Que también parece muy No sabés lejano lo que a la era en filosofía. invierno, ir a esas horas, ¿no? Y además yo vivía en el Prado en aquel momento, Fua, lejísimo. tomaba el 82, tremendo. Bueno, Tenías pero me rato acuerdo para imaginar muy- en el ómnibus. muy buen profesor que decía, para ser ingeniero de sistemas o analista programador, porque tenías un título intermedio, tenés que tener mucha imaginación. Y eso me encantó, porque la verdad que tengo imaginación y la carrera te la desarrolla. Otra cosa que te desarrolla es la abstracción. No solamente el estudiar la matemática, sino también cada vez más la computación te pide más abstracción, ¿viste? De abstracción de lo que son los datos, las variables, las relaciones entre sí, ¿viste? Entonces, de los datos, ¿no? Y entonces tú tenés que empezar a pensar de modo abstracto también, ¿no? Después, bueno, no sé, quizás puede ser alguna cosa que me quede por ahí, pero yo no lo veo tan... No, pero hoy me pasa a mí, por lo menos viendo, es para dedicarle un programa entero y no fue Sí, por lo claro. que te invitamos, pero, Sí. pero a mí es un tema que me parece fascinante, me obsesiona y que lo he discutido con un amigo que no es ingeniero porque no está recibido, pero bueno, trabaja que mucho de la tecnología hoy en día, ¿Mm? de estos avances súper acelerados y avanzadísimos, pareciera que no tienen un pienso atrás. Es como plata, avanzar, inversión, y si destruimos el mundo, como, no digo en el sentido de cambio climático, sino el mundo tal cual lo conocemos, que es un poco lo que se busca hacer buscando una inteligencia artificial general, que es como el gran objetivo Sí. de todas estas empresas hoy. Sí. O sea, una máquina que piense igual que un humano, se supone, que sería si ya la inteligencia generativa es un cambio de paradigma, la inteligencia general sería como Obvio. un mundo nuevo, ¿no? Sí. Y nadie está pensando atrás qué significa eso, me parece a mí, ¿no? Como que es simplemente una cuestión corporativa, empresarial, qué sé yo, y es ahí donde veo mucha gente reclamando que le falta formación en humanidades. Vos lo que me estás contando, no sé si es otra época, Bueno, ¿no? ahí O- va, sí. Bueno, la verdad es que yo el primer día de clase, Eliana se puede acordar, lástima que no está Sofía también, que no pudo venir hoy, porque, bueno, me encanta, digo, fíjate que vos también fue uno- alumna tuya, Sofi, ¿no? Uno, claro, uno que sueña con los alumnos también, ¿no? Bueno, que sean profesionales y que seas parte de su proyecto también, ¿no? Los profesores tenemos esa... Pero lo que no esperás es que al final te terminen preguntando ellos a vos, ejército de profesionales, y que te pidan contar lo que quedó pendiente para contar en la cantina, ¿no? Después. Bueno, entonces, no, entonces yo les digo eso, que soy ingeniero, entonces se quedan con los ojos así, y juego un poquito con eso porque lo dejo con la incógnita. Bueno, ya hablaremos de esto más adelante, cuando se ponga aburrida la materia, les cuento un poquito cómo fue mi viaje desde la ingeniería a la filosofía, ¿no? Y, Pues mismo en comunicación, Sí. da la impresión de que hay estudiantes, da la impresión, no, lo comprobé como alumno y Sí. después como profesor también, Sí, que no les interesan las humanidades. O sea, no quiero estigmatizar a los estudiantes de marketing, pero como tienden más a ir hacia ese lado, ¿no? Y el que Sí. hace audiovisual sí le interesa el cine, qué sé yo. Sí. El de periodismo puede que debería interesarle la historia y capaz que no, hay de todo, pero como que tampoco hay esa cosa de Claro. no sirve, ¿no? O sea, claro, yo trato, como sé que hay varios alumnos que tienen orientación hacia el marketing, les gusta mucho, yo trato de poner ejemplos de marketing también, ¿viste? Por ejemplo, cuando Platón habla del bien, la verdad y la belleza, en el marketing está eso. Entonces, claro, Platón fue el primero, digamos, que
que empieza a hablar y empieza a hablar también de la manera que Platón expone las cosas, ¿no? De una manera no sistemática, sino a través de diálogos. Podría haber sido un gran periodista también, Platón. Aplicando herramientas de la narrativa, ¿no? Exactamente, y retórica y demás. Y entonces yo les explico, fíjate vos, hay perdón que no quiero hacer propaganda, ¿se puede decir una marca? Obvio. ¿No? Sí. Bueno, Apple, ¿no? Steve Jobs. Está lo que le llaman el branding marketing o algo Branded así. content, ¿puede ser? Bueno, vos cuando Steve Jobs decía, tiene que ser emocionante abrir un producto Apple. Entonces, enseguida, alguna de esas sale, sí, es impresionante, cuando tirás la tirita, ¿no? Todo perfecto. Bueno, eso es belleza, ¿no? Eso es belleza. Abrís el producto, lo probás y funciona. Eso que sigue el producto es bueno. Ahí aparece el bien. Y una vez que vos probás que este producto es bueno, Apple no te miente cuando te dice que es un producto muy bueno. Entonces, viste, empiezo a vincular de esas maneras, ¿no? Yo trato de ponerle patas al asunto porque la metafísica, si no, es muy árida, muy pesada. Y bueno, pero bueno, no sé, me fui un poquito por las ramas. No, yo te llevé tranquilo. Yo creo que igual, justo estamos hablando como los tres de la misma perspectiva, de la misma universidad, la misma formación. Y no tengo idea de cómo son la comunicación en otras universidades, pero digo, creo que también... Juli y Pauli, ¿dónde estudiaron? En la FIC. Claro, Y nos quieren, después nos dan su opinión al respecto. sé que en todas tenés materias teóricas, no sé, la UM siento que tiene como mucha carga de humanística, Sí. pero creo que justamente se alinea con el background de la universidad, que justamente es una universidad del Opus Dei. Mirá cómo te dice la conexión. No, pero digo, creo que también eso tiene que ver en este caso, de lo que estamos hablando. Sí, Digo, sobre todo yo, por ejemplo, iba a estudiar comunicación. Cuando empecé, no se me ocurría tener filosofía en la carrera, ponele, ¿no? Digo, O de última filosofía sí, pero pues teología capaz que sí la ves Claro, más sí. lejana cuando empezás, sobre todo. y tantas materias, ponele, tenés 3 literaturas en comunicación de la UM. Y no es suficiente. No, y Entonces, como tenés que- antropología, ética, Claro. historia. ¿Hay 3 historias todavía? Comunicación y cultura. Yo Sí, tuve sí. 3 historias, no sé si sigue habiendo hoy. Bueno, vos no igual me ya hace un tiempo que te recibiste. No me acuerdo, parece que ¿viste? no, No ¿eh? me acuerdo porque... No. O pasó alguna a ser opcional también. Sí, vos tenés arte también, que era... Claro. Yo tuve 3 artes, que creo que ya no hay, pero es como una historia del arte también, o sea, Seguro. también Sí. no es una cosa práctica. Claro. Sí, a ver, la filosofía siempre me gustó a mí, ¿no? Me fue bien en secundaria, me gustaba leer. Y entonces siempre seguí leyendo. E incluso hice algún curso por internet, viste, virtual. Y entonces, no, te digo para cerrar el tema de por qué llega la filosofía, ¿no? Entonces, una vuelta, después de trabajar varios años como ingeniero de sistemas, en Banco Central, en la Intendencia, en la Presidencia de la República, en un proyecto muy lindo, muy importante. El URUSIV, ¿no? Que URUSIV. es bastante, en el ambiente bastante conocido, ¿no? ¿Sí? Mirá. Entiendo que sí, por lo Mirá menos qué bien. en perspectiva recuerdo que hicimos una nota Claro. sobre cuando hizo algún Seguramente aniversario. o Debe algo. haber ido Víctor Ganón. Ganón, sí. Claro. Bueno, yo trabajé siempre con él. Ahí va. Entré a la consultora de él en Quantum, en aquel momento, ahora se llama Quanam, y entré a trabajar en el Banco Central, en el Departamento de Investigaciones Económicas. Después él me invitó a irme con él a la Intendencia, y estando en la Intendencia me dijo, mira, tengo este proyecto, y bueno, y ahí fuimos con Ganón y armamos toda una división, un departamento, trajimos a consultores externos, armamos todo el proyecto URUSIV, yo siempre como segundo de Ganón, y la verdad que fue impresionante. Viajé a Inglaterra para trabajar con un profesor allá, también ver tecnología que nos podía servir. Bueno, después de ¿Años eso, 80, 90? estamos hablando de finales de los 80. Ahí va. Y, Otro internet, ¿no? claro, no había internet. Entonces, por eso hicimos, la verdad que maravillas. Podría hablar 2 horas seguidas de esto. Sé que Seguimos no- abriendo no pestañas vine de por cosas que esto. estaría bueno hablar. Si querés otro día, venimos, pero en ese caso vendría con Ganón, ¿viste? Claro. Porque es lo que corresponde.
Pero también con Elena, la hermana de él, que es experta en la estadística, porque se armó un equipo multidisciplinario y demás. Bueno, de hecho, el programador principal que teníamos pasó a ser después jefe de programación de Artech, que es la empresa Genexus, que hizo Genexus, Ahí va. la de Nicolás Jodal, que es Sí, tan sí, famoso. sí. Bueno. Entonces, después yo me abrí porque entré en una etapa más de mantenimiento y entonces empecé a desarrollar software para Apple, para Apple Latinoamérica también, un software educativo. Empecé a hacer consultoría también para educación, que siempre me gustó. Y bueno, en eso, profesor de filosofía del colegio en el que estaba trabajando, deja a mitad de año y al director le digo, mira, yo si querés te termino el curso porque me encanta. Lo terminé, me fue bien, después me pidieron que escribiera el curso, porque los chicos, la verdad que absorbían muy bien la filosofía, les gustaba, y se llamaba De las manos de los griegos, está gratis en internet. Vi que tenés una web. Sí, y después, a partir de ese libro, me encontró una editorial con texto, y me pidió que escribiera junto con una profesora y otro profesor un libro ya para secundaria, con el programa oficial, que se llama Atrévete a pensar. Y a partir de ese libro, el secretario académico de la UEM, en aquel momento yo había sido profesor de su hijo, me dijo, mira, estamos necesitando un profesor de filosofía que tenga experiencia en secundaria, porque los chicos están viniendo más adolescentes. y bueno... No es un palo, Eli, no te preocupes. Ahí entré y bueno, nada, Y acá estás. me encanta y la verdad que aprendí muchísimo estudiando y aprendí muchísimo dando clases, ¿no? Pero es ¿Vos tenés 50 ahí? No, muchas gracias. ¿Querés que te diga mi edad? Bueno, pero que es una cosa que descubriste ya entrada a tu vida, digamos. Sí, o sea. sí, ya de adolescente, ¿no? Ya de adolescente. Pero bueno, no tengo problema de decir mi edad. ¿Cuánto tenés? 69. Ah, bien. Así que... Yo te decía Decime. 55, te iba a decir yo. bueno. Está bien, bien. Pero, y esto empezaste hace 10 años más o menos, ¿no? 2016 dijiste que entraste en la UEM, claro. 2016, sí. Ahí va. O sea, Sí. No, y una después segunda carrera. tengo que ir mejorándolo porque los chicos, recién hablamos fuera de micrófonos y de cámara, digamos, la cultura cambia, la tecnología avanza rapidísimo y entonces tú tenés que adaptarte a esos cambios, ¿no? Claro, también sos una persona formada en el tema como para saber. Exactamente. Sí, a ver, ¿sabés que yo en el perfil de mi WhatsApp yo tenía un letrero que decía Technology y después Humanities, ¿no? Porque me sentía medio Steve Jobs, ¿no? Claro. A él le fue un poquito mejor económicamente. Pero me encanta, yo creo que lo que tú decías al principio. Era mal tipo igual Steve Jobs, así que se dice por lo menos. volviendo a lo que tú mencionabas, ¿no? Y yo creo que es cada vez más importante las humanidades. De hecho, las universidades grandes en Estados Unidos dan cada vez más importancia, tienen lo que le llaman un core curriculum, que existe en la UEM también, que justamente es un core humanístico, porque después te contratan por eso, ¿sabes? Por la capacidad que tenés de resiliencia, de liderazgo, de compromiso, y eso lo aprendés con las humanidades, de ver, sobre todo que lo más importante son las personas. ¿Viste? Lo tecnológico se aprende en 2 meses, te mandan a Buenos Aires, te mandan a Estados Unidos, te lo enseña la empresa, pero eso lo aprendes en 2 meses. Pero lo que son las habilidades blandas, ¿viste? Lo que le llaman las soft skills, eso no se aprende en 2 meses. Eso tenés que ejercitarlo y aprenderlo en la carrera. Incluso también yo le digo a los chicos, mira, es muy importante saber en qué no sos bueno. Y por eso vale mucho a veces perder un examen. Se aprende más perdiendo un examen que no perdiendo ninguno. Porque aprendés a fracasar también, ¿no? Y a saber que
que lo importante es levantarse siempre, ¿no? No caerse, sino levantarse siempre. Y bueno, eso es un soft skill, y yo creo que esas cosas, claro, no la transmite solamente un profesor de humanidades, ¿no? Lo puede transmitir cualquiera, pero me parece que en una universidad es muy importante que se transmitan estas cosas, ¿no? Porque la vida después te cachetea, ¿no? es así, tarde o temprano. Jorge, igual, esto se suponía que era una introducción, pero vamos como media hora de nota. No, pero perdón. No por vos, porque nos colgamos contigo, porque Perdóname. Tenemos mucho para hablar. Claro, pero es lindo, o sea, sos una persona que es Sí. lindo escuchar hablar, que no es poco para un profesor. Porque ahí, Bueno, Sí. gracias. no es señal, no es sinónimo de profesor. Pero te invitamos no solo por te voy a decir por qué te invitamos. Sí. Porque yo le dije a él y a Sofi, creo que por separado, Sí. me gustaría hacer la nota sobre el Opus Dei. Y las dos me dijeron, che, estaría bueno hablar con Jorge Faral. O sea que me parece que también te tienen en alta estima por ese lado. Porque nosotros estudiamos, en mi caso, yo me estoy reconciliando hoy a mis 32 años con mi catolicismo, Ajá. pero no soy practicante, no voy a misa, no usé años una cruz, pero tampoco, o sea, pero me había alejado y me estoy acercando. Y vos, Eli, creo que no estás alejada totalmente. No, yo siempre digo que no lo tengo descifrado. Ok, O sea, digo, no agnóstico. lo niego, no sé todavía. Estoy como en Mm. algún momento de En mi el vida. viaje. Sí. O sea, y es una universidad que se sabe que está vinculada con el Opus Dei, la Sí. UM, Sí. pero no es que te marquillan la cabeza con eso. Creo que hay una imagen de que es así y no, pero no por es lo menos así. no lo veo así. Por lo menos no en la FECOM, ¿no? sé, en otras, no puedo hablar por otras. En ninguna. Pero bueno, somos gente que tiene un vínculo, por haber estudiado ahí, más cercano Claro, con claro. la obra. No necesariamente estudiar ahí hace que la quieras. Seguramente haya gente que salga diciendo, nada, la verdad que no me gusta nada, qué sé yo, en fin. Pero bueno, sí tenemos un vínculo más cercano y me parecía que estaba bueno conocer una experiencia. Vos Buenísimo. no venís como representante del Opus Dei ni nada, pero sí como una persona que lo vive. Claro, eso es lo que yo te decía, ¿te Sí. acordás cuando hablamos? Yo te decía justamente eso, ¿no? Que yo te puedo hablar de mi vivencia como experiencia dentro del Opus Dei, ¿no? Pero no represento a los casi 100.000 personas, ¿verdad? Que pertenecen al Opus Dei, de más de 68, 69 países. Ahora quizás empieza en Vietnam dentro de poco. Entonces, y además no quisiera que se quedaran con la idea, bueno, los del Opus son como Jorge Faral. No, please, no. O sea, yo puedo contar mi camino, viste, mi proceso y bueno, encantado de hacerlo y bueno, pero... ¿Y cómo No. empieza ese camino en todo este trayecto profesional que nos venías contando? Bueno, a ver, bueno, de repente un primer pantallazo, sí, obviamente, de que se lo puse. Bien, me parece Sí. bien. Me parece, ¿no? Porque, bueno, a ver, el Opus Dei es un camino más dentro de la iglesia, que hay muchísimos caminos, ¿verdad? Dentro de la iglesia tenés los salesianos, tenés, por ejemplo, los salesianos que además se enfocan, por ejemplo, en tema de educación, la Madre Teresa, que se ocupa de los pobres dentro de los más pobres, tenés un montón viste, de los jesuitas. Ahora tenemos un Papa Agustino. Tenemos un Papa Agustino. Un Papa Agustino, efectivamente. Y que además creo que su carisma, si se entiende lo que es un carisma, Más o menos. porque más o menos a lo que se dedican es a misionar, ¿no? Son como misioneros, ¿no? Yo fui a un colegio agustino y no te sé decir. Ah, mira, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, Pero son tipo los mormones que tienen como una gran parte de su vida misionera. los agustinos, Sí. me parece que no es tan así. ¿No? No. Está. Es más bien como de ir, me parece, ¿está? Porque tampoco Sí, me sí. puse a estudiarlo. Parece que van a un país, por ejemplo, poco cristiano, y un sacerdote, dos, y se ponen a predicar, aprenden Ahí va. el idioma, ¿está? Pero no es como los mormones que van Que de a van dos, puerta por puerta. por puerta, Sí, no. claro. Bueno, en el caso de él, Más distinto. de León 14. 14. Menos mal que me estaba reconciliando con mi catolicismo, ¿no? En el caso de León 14 en Perú. Hizo. Sí, claro. Él es americano. Claro, pero Pero tuvo ese pasaje por exactamente, Perú. y ahí aprendió español, que lo habla muy bien, viste que, bueno,
creo que estuvo en la diócesis, una ciudad que se llama Chiclayo, arriba, medio hacia el norte de Perú, me parece. Bueno. Entonces el Opus Dei, a ver, en el Opus Dei aprendés a encontrar a Dios detrás de todo. O sea que, a ver, Dios, como que Dios no es un ser, viste, que está allá lejos, en las estrellas, viste, y que hizo así con el Big Bang, y después se fue, ¿no? Se fue a mecerse la barba, viste, y a reírse de nosotros, ¿no? No. O sea, en el Opus Dei lo que aprendés es a encontrar a Dios en las relaciones afectivas, en las relaciones con los amigos, en las cosas más comunes, corrientes de cada día, ¿viste? En el trabajo, obviamente, ¿no? O sea, primero de hacer muy bien el trabajo y hacerlo cara a Dios y cara a los demás. Tener el trabajo también con mentalidad de servicio, que eso se insiste mucho en la UEM, ¿no? Bueno, y entonces, lo fundó José María Escrivá en el año 1928, o sea que estamos cerca de los 100 años. Y de repente, si después da el tiempo, te puedo hablar un poquito más de José María Escrivá, que lo conocí personalmente en el año 74. Sí, en el año 74. Bueno, todo una muy linda experiencia. Y bueno, entonces, ¿cómo fue mi camino? Mirá, a ver, yo nací en una familia católica. A veces tengo un poquito de envidia de esas personas que se convierten, ¿viste? De golpe, porque es como que... Significa que lo descubrieron. Claro, ¿viste? Como creo que se llaman el plot twist, ¿viste? Lo del guión, ¿no? En determinado momento guión. Como que gira el guión, gira la trama, el argumento, no sé, porque me parece que no son sinónimos. Y bueno, como que yo me acuerdo, perdóname, yo me voy por las ramas, ¿viste? Pero me acuerdo una vuelta, ya llevábamos años, mamá y yo, en el Opus Dei, y ella con el mate, yo tomando un café. Me hice muy amigo, mamá muy confidente, del viejo también, pero sobre todo con la vieja también por si sale, más adelante les cuento alguna cosa. Y entonces ella me dice, Jorge, vos sabés que con la vocación, que es como le llamamos la vocación, la respuesta que tú haces a una llamada que tú interiorizás y que sentís de Dios, ¿no? Y con la vocación a la obra, como que me di cuenta, como que toda la vida mía cobró sentido, ¿viste? Se me atraganta un poquito la garganta cada vez que lo repito, que no lo repito muchas veces. Estoy contando cosas que no cuento habitualmente en público, ¿no? Y claro, muchos años después, Steve Jobs, ya que hablamos de Steve Jobs, viste que él dice en una conferencia, en una graduación en Stanford. El discurso famoso, sí. Exactamente, que él dice, tenés que confiar que en el futuro los puntos se van a conectar, ¿no? Y bueno, un filósofo que a mí me gusta muchísimo, que no siempre lo doy porque depende del tiempo que tengamos en el curso, es Kierkegaard. Søren Kierkegaard, un filósofo danés, y que dice, la vida solo se comprende hacia atrás, pero únicamente se vive hacia adelante, ¿no? Y bueno, yo te diría que vos te vas dando cuenta que Dios se va metiendo un poquito en tu vida, ¿no? Entonces te decía, una familia católica, bien, mis abuelos paternos vinieron del Líbano, mis abuelos maternos de Galicia. O sea, soy de eso, como dice Tabaré Cardoso, ¿no? Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y gitanos. Claro. Yo tendría que decir turcos. Pero mi abuelo, igual hay muchos, ¿no? Mi abuelo putearía en árabe, porque vino rajando los turcos, claro, justamente, por el año 20, ¿no? Y bueno, entonces, o sea, bien pobres, mi abuela,
inmigrantes. Mi abuela empleada doméstica, mi abuelo mercachifle. Me acuerdo que en verano, cuando ayudaba a mi viejo, llegaba con la valija que vendía ropa interior femenina, se sentaba ahí al viejo en verano cansado para pedirle un vaso de agua. Y un personaje, mi abuelo. Y bueno, Bien la imagen que hay del inmigrante mis así, padres, turco, mis ¿no? padres son de acá, de la aduana. Papá nació acá en Washington y Juan Lindolfo Cuestas, y mi madre nació en Ituzaingó y La Rambla, frente a las bóvedas. Se conocieron en una fiesta de carnaval y bueno, está. Mi viejo un cra, un hombre de una paciencia infinita, también muy divertido, honesto, lleno de amigos, tan honesto que a los 40 años quedó en la calle porque unos socios se metían en un negocio sucio y él no quiso, ¿no? Mi madre, la simpatía en patas, pero una mujer fuerte también, de estas que con una resiliencia impresionante, también porque ha tenido una infancia difícil. Mi padre fue canillita a los 14 años, ¿no? Bueno, la cuestión es que después tengo una hermana mayor, un hermano menor, y mi madre, mi hermana y mi hermano son de la obra, así le decimos al Opus Dei también de manera coloquial, y después que yo. De todas maneras, yo siempre pienso que Dios me llamó al Opus Dei porque tenía que traer a mi madre, a mi hermana y a mi hermano. No porque yo fui el anzuelo, porque la verdad que cualquiera de los tres son mucho mejores que yo, ¿no? Son supernumerarios. Y bueno, tengo que aclarar un poquito eso, claro. Llegaste al Que próximo tema. Hay como dos maneras de estar en el Opus Dei, ¿no? El ser supernumerario, que son los que forman una familia, que son la super recontra gran mayoría, tienen hijos, etcétera. Y después otros, somos una gran minoría, que no nos casamos, vivimos en celibato. Recuerdo bueno, que en facultad teníamos una compañera numeraria y un día hicieron un corto documental que ella lo protagonizaba y ella decía, mira, ella lo explicaba como que, bueno, vos te casas con alguien, yo Sí. me caso con Dios, dijo como una cosa así. Que a mí me cerró bastante en ese momento. Claro. No sé si vos lo ves así también, como un... O sea, yo Que tu tengo relación dudas. es esa. Dale. Siento que no sé por qué no es un tema como que se hable mucho del por qué, dónde se fundamenta. esa que- elección. Sí. Sí, mira, a ver, yo creo que es imitar a Jesucristo. ¿Ah? Jesucristo eligió servir a todos y uno a uno. Y bueno, y vivió para eso, para servir y estar totalmente entregado a los demás, disponible para los demás. Y yo te diría como sin mediación, ¿no? Como de repente puede tener un padre de familia, una madre de familia, aunque en el Opus Dei entendemos que esa mediación es camino también hacia Dios, no es algo que te separa de Dios. Lo mismo que el trabajo. Dios, o sea, en el Opus Dei aprendés que Dios no es un estorbo para el trabajo, para la familia, y que el trabajo no es estorbo para Dios, sino que aprendés a unir las dos cosas, ¿viste? Digamos, lo que nosotros llamamos a vivir como una unidad de vida, ¿viste? Bueno, entonces volviendo a eso, entonces yo creo que, ¿sabes lo que pasa también? Es algo que no es rechazar el sexo, no es rechazar al otro sexo, no es rechazar el placer, ¿viste? Sino que es tener otro amor, es otro modo de amar. Entonces, no es una negación, así como lo ves, aunque al principio obviamente te cuesta tomar la decisión, ¿cómo no te va a costar? ¿No? A mí me gustan las mujeres, ¿ah? Pero es como es algo positivo, es una elección que tú haces. Pero también es una elección, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, es una elección que no se puede entender si no es desde la fe, ¿viste? O sea, si no es desde la fe, primero de Dios, o sea, que Dios existe y que Dios se encarnó en Jesucristo,
que Jesucristo es Dios y hombre, ¿no? O sea, si vos no tenés fe en Dios, si no tenés fe en Jesucristo y que Jesucristo actuó de esa manera, se te cae todo, se derrumba todo, ¿no? Porque tener fe no es creer en una serie de principios o de moral, sino que es seguir a una persona. Entonces, bueno, yo como te decía, ¿viste? Van sucediendo cosas en tu vida y también, obviamente, yo conocí al Opus Dei, me invitaron a través de un exalumno de mi colegio que fue a invitar a un curso de orientación profesional, técnica de estudio, una residencia Yará, que era del Opus Dei. Ahí fue donde la primera vez que escuché hablar del Opus Dei. Y bueno, y entonces, bueno, ahí me invitaron a una meditación. Yo era guitarrero, iba fiestero, había tenido una noviecita unos meses, me encantaba el rock, sobre todo los Beatles, fanático. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Y ahí tenía 16, 17 por ahí. Ahí va. Y yo empecé en el Opus Dei a los 18, ¿no? Pero ya empecé bueno, además de que el curso ese fue espectacular, lo dirigían universitarios, muy simpáticos, inteligentes, y además me sirvió mucho, ¿viste? Cómo leer un libro, cómo hacer apuntes, cómo hacer un esquema, no sé, o sea, era en serio la cosa, ¿no? Y después me invitaron a una meditación. Entonces, claro, yo había visto Woodstock, la película Woodstock, había visto también, ¿cómo se llama? Ay, bueno, otra. Pero era una época de mucha convulsión, ¿viste? Estudiantil, guerrillas. Estamos hablando de años 60, principios de los 70, ¿viste? Y claro, Woodstock. Guerra de Vietnam, claro, Woodstock había sido en el 69, ¿no? Bueno, entonces me invitaron a una meditación, así con esas palabras. Entonces yo dije, una fumata, ¿viste? Se estaba poniendo de moda la hierba, ¿viste? El LSD, ¿viste? Bueno, no estaban esas, ¿no? Pero ¿qué será, no? Pero me explicaron en qué consistía. Era una charla de formación cristiana que la predicaba un sacerdote. Fui allí y el sacerdote empieza a hablar. Yo también estaba inquieto, ¿viste? Porque, o sea, yo quería, con todas estas cosas, ¿viste? Cosa que yo extraño ahora en la gente joven, como más inquietud social. De repente sí hay, porque, ¿viste? Pones una iniciativa de solidaridad y se prende la gente. Y me encanta, ¿viste? Una olla, o ir a visitar familias pobres, o construir una casa, o lo que fuera. Pero como una inquietud, ¿viste? De ser como un agente de cambio, ¿viste? Pues también veías cambiar el odio por amor. Imagine me encantaba John Lennon, estaba de moda Imagine. Entonces, ser como un agente de cambio, pertenecer a algo, ¿viste? Y eso son como unas inquietudes que tenía. Bueno, llegó el momento de la meditación y resulta que el sacerdote que la predica dice, para cambiar tu entorno tenés que empezar por vos mismo, tenés que cambiar tú mismo. Tuyé, ¿no? Y después, para cambiar vos mismo, tenés que estudiar, porque éramos todos estudiantes, y tenés que tener y querer a tus amigos, ser un buen amigo y estar cerca de Dios. Bueno, eso se lo puse ahí. Entonces dije, vos sabés que al día siguiente, eso fue un sábado de noche. Después fuimos ahí de farra, además fui con amigos, fuimos con varios compañeros de clase. Y fuimos a un baile, me acuerdo al baile, fuimos a lo que ahora es la sede del Mercosur, que antes era el hotel, bueno, que tocaba Rada, me acuerdo, la banda de Rada, que me encanta también, ¿no? Tengo más de 500 canciones en Spotify, sí, en mi lista de me gusta, y me gusta todo. Y bueno, y entonces, al día siguiente, la vieja estaba cocinando un tuco, era domingo, ya no me acuerdo si era para estofado o para la pasta, y esa mañana me tocó ir a buscar el pan a la panadería, ¿viste? Nos peleábamos con los hermanos, pero el que iba a buscar el pan tenía derecho a comerse el coquito de la flauta, ¿viste?
que es lo más rico. Entonces, me acuerdo que llegué, fui a la cocina, corté el coquito y le mojé el pan en el tuco y le dije, mamá, vos sabés que yo creo que encontré lo que estaba buscando, ¿no? Y entonces, la vieja, bárbaro. Después, más adelante, yo creo que fueron semanas más adelante, se hizo como un open house de la residencia y fue invitando a las familias de todos los que ya habíamos, porque yo empecé a ir a charlas de formación cristiana y entonces mi vieja fue, mi viejo también, y yo me acuerdo mamá estaba conversando con el director de la residencia, que era, creo que estaba recién recibido, o estaba un abogado de abogacía, y tú sabes que después me dijo, Jorge, vos sabés que viendo a estos muchachos, a estos chicos de la residencia, yo no sé, tienen algo en la mirada, una transparencia, alegría, no sé. Y después te vi a vos de lejos y dije, está, Jorge feliz. Y eso, viste, esas son cosas como que son de esos dots, viste, que vos después racionalizás y te das cuenta que, como que, bueno, fíjate vos, ¿no? Que te lo diga la vieja, que es como si la vieja te dijera, che, ¿sabés que la novia que trajiste, la chica que trajiste me gusta, ¿sabés? Una mamá que te diga eso a veces. Bueno, no sé. Entonces, y bueno, y empecé y bueno, en determinado momento, viste, yo qué sé, empezás a pensar, bueno, yo estoy en la tribuna, ¿no? Acá, yo veo que tengo que entrar a la cancha, podría entrar a la cancha, ¿no? Obviamente, primero supernumerario, porque yo quiero fiesta, voy a formar una familia. Pero bueno, la después, del supernumerario es una vida, entre comillas, normal, ¿no? O sea, sí, muy apegado a ciertas... No, la mía también, ¿eh? No, ya sé, pero desde el punto de vista social, no. O sea, no, es raro ser célibe. Dicho esto, me acuerdo... A ver, yo no me siento raro. Por gente. No, pero atípico, si querés. Atípico, sí, digamos, estadísticamente atípico. Ahí va, ahora sí. Bien. Como me decía una vuelta que dije en la clase, no, esto no es normal. Entonces una chica me dijo, bueno, ¿y para vos qué es normal? Dije, bueno, mirá, tenés la curva, ¿viste? La curva campana, ¿viste? Entonces, esto es estadísticamente normal. Bueno, se quedó tranquila. O sea, es poco común, ya me Es poco común, obviamente, sí, claro que sí. Y no, entonces, a ver, lo que pasa es que yo vivo en una comunidad, ¿no? Claro. O sea, no vivo solo, no vivo como un ermitaño, lejos de mí eso. Yo necesito... Son como residencias, ¿no? Como sí, con son otros una residencia, numerarios. exacto. Y bueno, la verdad que es una vida muy, muy normal, ¿viste? Pero... También hay cosas que te cuestan de la convivencia, como en cualquier convivencia de cualquier familia, pero nos sentimos como una familia. Y cada uno con sus trabajos, con sus cosas, con sus ocupaciones. Y bueno, los numerarios también en la obra nos formamos quizás un poquito mejor porque nos ocupamos de la formación de los demás de la obra, ¿no? Y yo, si querés, además de ser un bicho raro, porque soy un ingeniero que enseña filosofía en la Facultad de Comunicación, además yo estuve bastantes años, todavía un poquito, pero estuve muchos años teniendo responsabilidades organizativas dentro de la obra, ¿no? Y bueno, no sé, yo me fui ya, no sé por dónde. Te iba a consultar, sí, perdóname. Como me quedé todavía con el tema de los numerarios y supernumerarios, sí. Si vos podés tomar la decisión en cualquier momento. Sí, para pasar de supernumerario a numerario, claro, sí, en cualquier momento. Ahí va. Claro, o sea, pero si por ejemplo... ya estás casado, no. Claro, no, sí, obvio, claro. pero... sí. O sea, cuando vos... empezás a formar parte de la obra, sí. Es una decisión que puedes tomar en cualquier momento, digamos. Sí, puedes tomar en cualquier momento. Obviamente, ya te digo, a mí me costó primero supernumerario, pero después, claro, es una decisión que tú vas tomando. A ver, una cosa que aprendés en la obra, en el Opus Dei, es a rezar, ¿no?
y a rezar de una manera que yo no había aprendido nunca en un colegio que en aquel momento era muy bueno en cuanto a formación católica. Yo fui a los Maristas, a Santa María de 8 de octubre, uno que está cerca de la sede nacional y el hospital militar, ¿no? Ahí sobre 8 de octubre. Colegiazo para pero bueno, pero ahí en la obra yo aprendí a poner la mente y el corazón en Dios. ¿Viste? Es lo que se llama oración mental, ¿no? Y entonces conectás con Dios de otra manera, más que rezando un Padre Nuestro, una Ave María, ¿viste? Que son las cosas que... Es como una cosa como más interior y conectás realmente porque Dios está y Dios te habla, ¿no? Vuelvo a repetir, hace falta fe para esto, ¿no? Pero bueno, yo hablo desde mi fe. Y entonces es algo que tú también vas madurando junto con Dios, ¿no? Entonces, en algún momento Dios te presenta un proyecto que es de amor para ti, para tu vida, como también se lo presentó a los apóstoles, y que bueno, van y le dicen, ¿dónde vivís? ¿No? Entonces, bueno, vengan y síganme, ¿no? Y van a ver. No sé si conocen la serie de Chosen. No, o sea, la conozco, no la vi. Es espectacular. Es sobre la vida de Jesús, ¿no? Sí, sobre todo la relación con los apóstoles es espectacular. Y incluso desde el punto de vista de comunicación audiovisual, también por la producción que tiene, ¿no? Está en Netflix, ¿no? Creo está en Netflix ahora, están todas, sí, están en Netflix. Bueno, entonces, claro, entonces te presento un proyecto y vos decís, bueno, yo elijo ese proyecto, ¿tá? Lo elegís y te pones a caminar con Jesús y acompañarlo y acompañado de otros y acompañando a otros. Entonces no estás solo, ¿no? Obviamente. Y o sea, la vocación también es algo social, ¿no? Que te compromete también desde el punto de vista con otros, o sea, así como Jesucristo, ¿no? Que también Él venía para los demás, no solo para... Bueno, no sé, es la manera que yo tengo de verlo y de explicarlo, ¿no? ¿En algún momento sentiste que tuviste como algún problema con la fe, digamos, en algún momento de tu vida? ¿Y cómo enfrentás ese momento en caso de...? A ver, mirá, yo creo que con la fe, si cada vez que Dios no te responde algo que vos le pedís, siempre, claro, siempre te entra, bueno, ¿viste? ¿Para qué estamos, no? Sí, sí. Lo que pasa es que también te convencé de que Dios siempre te escucha, lo que pasa es que te responde a su manera, cuando Él quiere, de una manera que solo Él conoce, pero que siempre es la mejor manera para vos. Entonces, obviamente que tengo dudas, pero las dudas están para resolverlas, ¿no? Y bueno, a ver, yo también, siendo del Opus Dei, he tenido mis momentos también un poquito de zozobra, ¿no? Pero bueno, no sé si estamos muy apretados. No, para nada. Pero mira, en el año, ya llevaba tiempo en el Opus Dei, bueno, me estaba recibiendo, o me había recién recibido, y me propusieron ir a trabajar a Australia y apoyar la labor del Opus Dei en Australia. Y bueno, yo encantado. Enseguida dije que sí, las primeras 24 horas. Después empecé, pucha, no me da, no puedo, no me veo. Y bueno, dije, no, mira, además me habían dicho con toda libertad, ¿no? Obviamente, lo hacen en muchas multinacionales eso, viste que todos los años le preguntan, yo tengo un tío que trabajó en multinacionales y bueno, te preguntan si estás dispuesto a irte a otro país y demás. Bueno, yo, entonces, ¿qué pasa? Dije que no y se me cayó un poco, viste, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Viste, porque los numerarios estamos como un poquito no, estamos dispuestos por esa libertad de movimiento que tenés, de ir de cambiar de ciudad, cambiar a otro país. Entonces, viste, no supe aceptar este desafío, no tuve suficiente fe para esto.
Pero enseguida me tranquilizaron, mirá, no, era cuestión de estar libre, ¿viste? Era de decidir con toda libertad. Perdóname que está sonando acá. Y entonces, dale tiempo a Dios y date tiempo a ti. Pero no pasé bien. Pasé un tiempo, ¿viste? Bueno. Cuestionándote. Claro, cuestionándome un poquito, pero la verdad que me hizo mucho bien para madurar humanamente, porque conocí mis vulnerabilidades, ¿no? Me supe vulnerable. Aprendí a rezar de otra manera, con más profundidad, y o sea que también me hizo madurar humanamente y también en mi vocación en el Opus Dei, ¿no? Claro. Y después, de hecho, pasaron los años y me confiaron tareas de responsabilidad a nivel país. Entonces... Cuando decís tareas de responsabilidad a nivel país, ¿a qué vendría a ser a grandes rasgos? Y bueno, porque hay varios centros de la obra. También tenemos en Paysandú, es el único lugar donde hay centro del Opus Dei, aunque hay muchas ciudades del interior donde hay actividades de formación cristiana. ¿Centro cuando decís centro, qué es? Centro es una casa donde viven numerarios. Ok. ¿Está? Como estas residencias. Como esta residencia, claro, en la que vivo yo. Que si quieren ir a visitarlo un día, ya los invito, quedan invitados. Pero ahí no son mixtas, ¿verdad? No, obviamente. Claro. No. Pero Eli puede ir a visitar, sí. Sí, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero no te frenan en la puerta. No vivimos juntos, numerarias y numerarios. Qué agresividad. Creo que en ese no sé si se vio en cámara que tiré el micrófono a la mierda. Lógico, ¿no? Parece lógico. Claro, está por eso. No sé. Pero no, parece lógico, pero creo que está bueno también contarlo. O sea, no sé si todo el mundo sabe, ponerle que los colegios del Opus Dei, que hay, por lo menos los que hay en Montevideo, no son mixtos. Sí, exacto. El Montesexto, los Pilares. Son los únicos no mixtos hace bastantes años. Sí. Después el Preu, sí, que es donde se une. Es una une. opción libre, o sea, ¿viste? No quiere decir eso que sea la mejor educación. Así lo han elegido y bueno. Pero después el Preu, que es donde es como el bachillerato, mixto, ahí sí se unen. Sí. Hay otros colegios también de la obra en otros países que son mixtos también, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada lugar, también depende de varias cosas. Sí. ¿Sentís que, porque en sí, o sea, yendo como a los hechos, el Opus Dei es algo bastante reciente en comparación como tal vez con otras otras ramas, instituciones, ¿no? En la iglesia, sí. ¿Cómo ves, sentís que es como flexible, digamos, a los cambios sociales en el sentido de, por ejemplo, capaz que hoy en día para alguien que no es del Opus es raro que hayan colegios solo de mujeres o solo de hombres hoy en día? Sí. A ver, bueno, yo creo que me parece no asociaría que haya colegios separados con cambios culturales, o sea, porque puede ser que sean también, que pueden ser mixtos más adelante, ¿no? No sabe. Pero además hay la gran mayoría de los padres que mandan a sus hijos a los colegios de la obra, que también los hay en Casaballe, no solamente el Preu y Montesexto y los Pilares, sino también en Casaballe, Los Pinos, Los Rosales, el Cadi, en Paysandú, Los Candiles, que es mixto, no son de la obra esas familias. Y yo te diría que no van a misa un buen porcentaje, ¿viste? Entonces, eligen eso porque la formación en valores es muy buena. También hay formación cristiana, ¿viste? Hay una formación cristiana ya metida dentro del currículum, no así en la UEM, porque el colegio lo eligen los padres. En la UEM, si vos querés, vas a medio de formación, está la capellanía, ¿viste? En vida universitaria. Hay gente que pasa por la universidad todos los años y ni conoce que hay una capilla, ¿viste? Sí, yo no entré nunca, ponele. Bueno. Entonces, ¿cuántos años estuve en la UEM? 12 años no entré nunca. Claro, entonces... Ahora, el Opus Dei no tiene que actualizarse porque la gente que forma parte del Opus Dei está en el mundo, ¿viste? Vive en el mundo con las corrientes. Lo que sí, hablando en términos matemáticos como ingeniero, hay un común denominador, obviamente,
es la fe y que es esas ganas de encontrar a Dios en el trabajo, en lo de todos los días, en lo más corriente. Decía Santa Teresa en una frase media, entre los pucheros anda Dios, ¿no? Y eran monjas de clausura, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos ahí en medio del mundo, ¿no? Me perdí un poquito a lo que iba, pero... Menos mal que antes de empezar la nota hablamos del déficit atencional y eso, ¿no? Bueno, ¿viste? Nos pasó a los tres en algún momento de la charla. Debe ser que estoy teniendo hambre. No te preocupes que acabo de pedir algo. Tendría que comer algo dulce. Verdad, están para dulces. eso, están para no, eso. No, está bien. Y bueno, me perdí un poco, pero... a ver, hablaba del común denominador. Y después tenés un numerador diversísimo, ¿viste? Un montonazo de gente que es bien distinta, ¿viste? Que pelea por el sueldo a fin de mes, ¿viste? Que gente muy culta, gente muy poco culta, que pertenecen al Opus Dei, que dan toda su vida. Y a ver, y ser numerario o ser supernumerario no es como una clase distinta, ¿viste? No es mejor un numerario que un supernumerario. O un sacerdote del Opus Dei. No forma una clase aparte, ¿viste? Al contrario, siempre el fundador de la obra decía que los sacerdotes se ordenaban para servir a los demás, ¿viste? Y los numerarios, pues, un poco también, ¿no? De hecho, cuando te planteé la idea de la nota, vos me dijiste, no sé si yo soy raro dentro del Opus Dei, me dijiste, porque era por el hecho de ser numerario. A ver, bueno, primero porque los numerarios somos el porcentaje menor, y después también porque dentro de los numerarios muy poquito nos dedicamos a tareas organizativas, dirección de proyectos, gestión de proyectos, un poco con más intensidad a dar la formación cristiana a los demás de la obra. Entonces, en ese sentido también es que yo tuve como más responsabilidades también, ¿no? Entonces, buena parte de mi tiempo yo lo hice compatible con el trabajo como profesor, como profesional, como docente, bueno, pero nunca quise dejar mi profesión. De hecho, me han preguntado, yo quería ser sacerdote, y yo dije que no, mirá, no me veo sacerdote. Ahí no dudé. Ahí no dije que sí, después me fui para atrás. Claro, porque uno lo ve de afuera y parece muy parecida a la vida. Sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que los que se ordenan en el Opus Dei se dedican 100% a ser sacerdotes. 100% a eso. Y vos querías seguir siendo docente y demás. Sí, a mí me gusta ser docente, ser profesional. Me encantaba la ingeniería, me encantaba también, bueno, todo lo que hago, ¿no? La filosofía. No me veo cura, ¿viste? No, claro. No, es eso. Te quiero llevar hacia una de las áreas lo que quieras. Polémicas Dale. del Opus Dei, Sí. que son de las más conocidas, porque son también de las más espectacularizadas, supongo. A ver. No sé si te acordás el Código Da Vinci, ponele. Uy, sí, ya sé por dónde vas. Que son las, como la parte como de castigo, no sé si castigo es la palabra, pero Sí. para que se entienda como de castigo físico, ¿no? La mortificación, Ahí va. sí. Lo más conocido, el látigo, creo que, y el cilicio. Sí, ¿no? sí. ¿Qué nos podés contar sobre eso Mirá. hoy? Lo primero que te puedo contar es que obviamente Código Da Vinci es una ficción. Y que realmente lo que aparece en estas cosas es, a mi gusto de ver, desagradable, ¿viste? Es como una caricatura, como yo te diría, desagradable, inhumana, ¿viste? Acá son todas muy chicas, pero el Código Da Vinci cuando salió fue tipo, yo era adolescente Sí. y mi madre que es cristiana, Convencida. cero vinculada con la iglesia. Cero vinculada. Está. Como ella vive su fe personalmente. De hecho, si le preguntás si es cristiana, capaz que te dice que no, pero reza todos los días. Pero no le gusta la iglesia como institución, llamémosle. Claro. Me acuerdo que me dijo, yo no sé si te voy a dejar leer este libro porque quiero leerlo yo primero a ver qué es. Porque había una cosa de era un fenómeno cultural como pasa poco con los libros. Sí. Y después con la película también. De hecho es de los top. Todo el mundo hablaba de los después top de Da 10 Vinci. más vendidos en español. ¿Vos qué tenías? Era esto hace 2007, no tenías ni 8, por eso. Sí. Sí, es de los más vendidos, obviamente. ¿Y Juli y Pauli qué edad tenían? 5. Bueno, y decías que era algo que te parecía desagradable. No, obviamente, mira. A ver,
Mira, el tema de. Yo creo que hablar de mortificación, eso a mí me suena como medio medieval, ¿viste? Yo hablaría más como de sacrificio, que es lo que está más al alcance de todo el mundo, ¿viste? Todo el mundo, todos hacemos algún sacrificio por alguien y por algo, ¿viste? Aunque sea por uno mismo de repente, ¿viste? Porque vas al gimnasio, ¿viste? Ahí sí que te sacrificás, ¿viste? Te deslomás o estudiar, o, ¿viste? No sé, lo que fuera. Las empanadas que acabo de pedir no son Bueno, no califican mucho, pero te entiendo. Bueno. No pero se a me ver, da bien el sacrificio. Claro, o sea, cuando vos querés a alguien, vos estás dispuesto a sufrir por ese alguien. Cuando vos realmente querés a alguien, ¿viste? Fíjate vos, eso es lo más visible es una madre con un hijo, ¿no? Bueno, yo también tuve una enfermedad de chico, a los 5 años, una enfermedad llamada Pertes, en aquel momento no se conocía, que te va consumiendo el fémur, ¿viste? Bueno, por eso después me hice muy amigo de mi madre, ¿viste? Confidé, porque pasé horas con ella esperando médicos, radiología. Papá, pobre, lloraba, se quedaba en el auto llorando. Fíjate vos lo que es un hijo, primer hijo varón, de 5 años, que no sabe qué va a pasar, ¿no? Me pusieron un aparato ortopédico. Bueno, después me curó, como dice un traumatólogo famoso, me curó San Pedro, dice. Pero no, la verdad que me curó un catalán, que era un paramédico. Bueno, entonces, no sabes los sacrificios que hizo mi vieja, ¿no? Tremendo. Y el otro día también en el FECOM, en el día FECOM, que pasan todos los audiovisuales, unas de cuarto que se iban, hicieron, creo que se llama un reportaje en audiovisual, reportaje, o no sé si eso es de periodismo o es de audiovisual, pero una madre Mezclado. que le nace una hija, pobre, a los 6 meses se le revela una enfermedad que no tenía crónica, y bueno, también ahí te muestran lo que es el amor de una madre, ¿no? Por eso puede parecer un extremo, pero cuando vos querés mucho a alguien, estás dispuesto a sufrir. Entonces, cuando vos querés a Jesucristo que sufrió por ti, ¿viste? Tú estás dispuesto a sufrir por Él y como Él. Entonces, yo te diría que eso del silicio, la disciplina, que es una cosa que nada que ver con lo que muestran, es una cosa mucho más light, y te diría, es más una cosa, una incomodidad que una especie como de castigo. Es como recordar las espinas y recordar la flagelación, que fue una cosa realmente, cuando, no sé si viste La Pasión de Mel Gibson. No, las tengo pendientes, tanto esa como la de Scorsese. Vale la pena porque está basada en revelaciones privadas, ¿no? Y parece que fue bastante así la cosa, ¿no? De hecho, la Sábana Santa lo revela así, de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, a ver, viste, tú haces sacrificio. El año pasado hice el Camino de Santiago y bueno, vos te encontrabas con gente que, porque todo el mundo se pregunta, ¿no? Che, ¿y por qué estás haciendo el camino, no? Bueno, algunos por conocer gente, otros por turismo, pero vos sabés que muchos porque tienen una promesa, porque una hija se curó, o se curó ella de un cáncer, o porque quieren pedir eso cuando lleguen quieren pedirlo, ¿viste? ¿Dónde lo arrancaste? ¿En Roncesvalles o en No, París? vos sabés que como ya mis amigos habían hecho el camino desde Sarria, en 120 kilómetros al oeste, hicimos el camino del norte, el camino portugués, desde Tui hasta arriba, hasta pasando el último jalón, fue Padrón. Más corto, ¿no? No, 101 kilómetros más corto. Es un poquito menos panorámico que el otro. Atravesas más ciudades. Terminas cansadito, ¿eh? Yo viví en Pamplona un año y pasaba por mi calle. El camino pasaba por mi calle, mirá. Y pasaba mucho. Claro. Mucho. ¿Cómo se llaman? Mucho. ¿Cómo es que te decís a vos mismo cuando estás haciendo el camino? Buen camino que te van diciendo. No, la persona que está haciendo el camino
¿cómo se llama? Se me fue. Sí, bueno, caminante o peregrino. 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 Pasaba mucho peregrino por Claro. Pionero me salía, ¿no? Sí. Con pera, mucho peregrino y me dieron ganas de algún día hacerlo, pero No, la verdad que es una muy linda experiencia. Hay gente después que no lo ha hecho camino, solo. no camino hasta el súper, ¿no? Hay gente que lo ha hecho solo también, ¿viste? Pero en compañía la verdad que es espectacular, ¿no? Nos hicimos muy amigos, ya éramos con mis viejos compañeros de colegio, pero la verdad que te da para conversar de todo, te contás todo, ¿viste? Y bueno, la verdad que pasas muy bien. Pero bueno, no sé si te contesté un poquito lo que tú... Sí, creo que sí. Decía hasta que es como para revivir eso Claro, de Jesucristo. es sufrir por amor, ¿viste? O sea, el dolor no es el dolor por el dolor lo que vale, ¿viste? No es el dolor como tal, sino que es un amor que le da sentido al dolor. Que eso es lo que hace una madre, es lo que hace, ¿viste? Un amigo, un pariente que tiene que cuidar a un enfermo, ¿viste? Digo, pobre, cómo sufren personas que tienen Alzheimer, ¿no? Cómo sufren más los parientes que la persona que no se da cuenta, ¿no? Una persona que está también en estado vegetativo, yo qué sé. Pero no vos sé, lo sabés, ponele, ya me dijiste que el Código Da Vinci era medio cualquiera o muy. Me acuerdo que él es una especie de monje, ¿no? El personaje ese, Sí. lo hace como, hizo algo malo, tengo ese recuerdo por lo menos, Sí. y se aprieta el Sí. silicio, ¿no? Vos, no va por ahí, sino más por... No va por ahí. No va por ahí. No es tipo, estuve No, malo pero- y... No va por ahí. Es como, a ver, en términos católicos, que quizás no se entiende mucho, pero es redimir con Cristo, ¿no? Jesucristo nos redimió con dolor y nos enseñó que el dolor no tiene la última palabra. Que el dolor, la última palabra la tiene el amor, cuando vos sufrís por amor. Y que después de la muerte hay una resurrección. Tú estás siguiendo a alguien que cambió la muerte por resurrección y que cambió el dolor por amor. Y entonces es un camino que no te ahorra, es un camino de seguir a Jesucristo, como supernumerario, como numerario, como sea, ¿viste? Pero un compromiso de caminar con Jesús y comprometerte a ser verdadero cristiano es un camino que no te ahorra dificultades, no tenés control de tu vida 100%, pero te da un sentido, como decíamos, al pasado, al presente y al futuro. Es como una luz que te ilumina y que te da sentido, ¿viste? Ahora, no sé, a Rosalía, ¿viste? Que acaba de sacar este álbum, Lux, yo lo escuché todo y hay canciones que me copan y otras no tanto. Porque ella cuenta que su hermana le dice, ¿por qué rompes las canciones? Le dice la hermana de Rosalía, ¿no? Que la ayuda también en el vestuario y todo. Y me encanta leer la historia de los compositores y los cantores. Entonces, ella en una entrevista, no sé si la viste, que dura más de una hora, con una periodista, están las dos en la cama, y en esa entrevista le dice, mirá, yo sé que hay cosas que este mundo no puede llenar el deseo que tengo o el vacío que tengo. Y yo estoy buscando a Dios que quizás me pueda llenar este vacío. Y yo creo que va un poco por ahí la cosa, ¿sabes? A mí me parece que todos, tarde o temprano, sentimos vacíos y que las cosas no te llenan. Fíjate, esta Rosalía tiene 38 millones de streams en Spotify. Cada millón de streams te da entre $3.000 y $5.000. O sea, no quiero dar un argumento a Dominem o a Feminam, como en este caso, ¿no? Pero me parece que es un reflejo me parece que hay una nostalgia absoluta que se está sintiendo ahora un poquito, sobre todo en la juventud, ¿viste? Que la tecnología, el consumo, La falta de droga, sentido. las adicciones no te lo llenan, ¿viste? Y me parece que hay que pensarlo un poquito esto. Te hago la última de esto y después le digo, le Dale. paso la bola a él y a ver qué inquietudes tiene ella, pero de una duda práctica nomás, Sí. en cuanto a esto del... se me fue qué palabra fue que usaste vos, pero primero habías dicho mortificación, que no te gustaba.
Sí. No sé cuál usaste después, pero... Sacrificio. Sí. Esto del sacrificio No, físico... podemos hablar de mortificación también. Bueno, ¿no? pero... para que se entienda un poquito más. Que cada cuánto se hace o que va lo que cada uno quiera. Bueno, mirá, primero lo vivimos los numerarios, ¿no? Y los supernumerarios también viven sus propios sacrificios, ya tienen bastante con el cuidado de los hijos, ¿viste? Y su sacrificio es levantarse 3 veces por noche. Mirá, yo conozco supernumerarios que tienen 3 laburos y tienen de repente 3 o 4 hijos, ¿viste? Y tienden a ser familias numerosas también, ¿no? Sí, y cada vez es más difícil, ¿viste? Porque cada hijo cada vez cuesta más, ¿no? Entonces, obviamente que hay que mirar la guita, ¿no? Antes era más fácil. Pero bueno, sí, se está abierto a la vida, obviamente. Pero, a ver, eso, el silicio todos los días, pero no siempre, una vez por semana, también cuando hay alguna fiesta de la iglesia, no lo usás, ¿no? Y no pasa nada si no lo usás un día. Hoy estuve a 1000 desde la mañana y no lo usé, o sea, no pasa nada, no me voy a confesar por eso. Y la disciplina es una vez a la semana. Pero además dura lo que dura una oración vocal, que puede ser Ave María Purísima, ¿viste? Como dicen los paisanos en el interior, ¿no? Bueno, ahora no sé si lo dicen, ¿no? Pero antes te lo decían. ¿La disciplina ¿a qué te refieres bien? Es los látigos. Ah, que nada que ver con eso, de sangre y todo eso. Nada. Es sentir eso un poco, es una vez a la semana. Sentir un poquito, una millonésima parte de lo que sintió Jesús. Y esa es la idea. ¿Eli? Yo me quedé pensando como en esto de como al lado polémico, digamos. Sí. ¿Cuál crees vos que es como un prejuicio popular sobre el Opus Dei de gente que no pertenece? Sí, como mira. El más regular o el que más te llega. Sí, que somos elitistas. No sé, de repente lo escucharon ustedes, ¿no? Y está asociado mucho a familias de plata, ¿no? Yo conozco, Claro. por haber ido a la UEM, conozco familias que son... Sí. Que yo no llamaría familias de plata, pero está muy asociado, no sé, a los Peirano, por decirte un caso famoso en Uruguay. Bueno, es uno de los fundadores del Opus Dei, junto con otros que no son del Opus Dei, que tampoco, y que no tenían mucho dinero tampoco, ¿no? Pero vos mismo, yo en comunicación... Conozco alumnos que trabajan para pagarse los estudios, que viven en La Paz o que viven en Atlántida, que viajan todos los días y que piden beca. Bueno, Nicolás Báez, ¿te acordás de Nicolás? ¿Nicolás? Báez. Ah, sí, Báez. De mi generación. Sí, Él sí. viajaba todos los días desde Maldonado. Sí, claro. Todos En los días. ómnibus, ¿no? Bueno, en ómnibus, De San Carlos. claro. Entonces, y además... Yo conocí a uno que iba todos los días de Piriápolis. No, ¿sabes lo que me gustaría? Que de repente invitaran a alguien de la UEM, de alguno de los capos de la UEM, y que le pregunten cuál es la proporción de becas que dan, porque sé que es bastante alta. Pero estamos hablando de alumnos que no tienen por qué tener afiliación con el Opus Dei, ¿no? No, claro. Pero que lo integren. O que sí. Claro, pero que Claro, lo integren sí se piensa que es familias de plata. Me parece que fue saliendo, conozco gente del Opus Dei que vive en barrios de clase media o media baja, ¿viste? Y que le cuesta llegar a su sueldo a fin de mes, perdón, y a fin de año también. Particularmente. Sí, sobre todo cuando querés empezar ¿viste? Cuando pensás hacer en algunos regalitos, comprar algunas cosas más, ¿viste? Pasar. Bueno, y te puedo contar también en mi familia. No lo voy a decir ahora porque me van a escuchar mis hermanos. ¿Cuándo se publica esto? Bueno, Mañana. Mañana, ¿no? Bueno, ellos saben que venía, están esperando escucharme. Seguro para hacerme alguna crítica. Pero, bueno, pero te podría poner ejemplo en mi propia familia. Contabas que era una familia de laburantes, de migrantes. Sí, claro, por supuesto. Sí, yo vi trabajar a mi padre. Me acuerdo cuando yo tendría 7, 8 años, ya me había curado el fémur, ya estaba metiendo goles, me cansé de meter goles con esta pierna y tuve récord de ADIC de salto largo y de 100 metros. Cuando era se chico. curó en serio, no sé, sí, después, algo te pusieron. No, sí. Y después, entonces mi viejo entró, estaba el garage, daba al living comedor, mi vieja estaba tejiendo en el telar. Y mi viejo, que le dice estaba blanco,
viste esas cosas que no se te van de la memoria. Y dice, estaba con la llave del auto así, quedé en la calle. Y después la empezó a remar y a remar y a conseguir clientes, los clientes que ya tenían con los otros socios. Él se dedicaba a comercio exterior. Y bueno, la verdad que lo vi laburar a mi viejo como nunca. Y bueno, y yo creo que esas cosas te enseñan mucho, ¿no? Y te van forjando el ejemplo de tus padres, el ejemplo también de mucha gente. Y bueno, no sé, la verdad que acá fue una charla como no he tenido en mucho. Con amigos algunos las he tenido, sí, pero nunca así todo tan apretado, tan junto. Bueno, a mí me queda una, por lo menos, para quiero hacerte. dar un cierre yo. No, a mí me obviamente. queda una para hacerte Dale. que también entra dentro de lo polémico. Sí. Que también me retrotrae a mi experiencia en la UM. A ver. Ustedes eran chicas también. Probablemente no se acuerden, pero cuando yo acababa de entrar a la Sí. UM en 2011, no me acuerdo quién era el rector, que me parece que era Pérez del Castillo, pero puedo estar equivocado. Ujú. Y se anunció que iba a venir la primera rectora mujer. Ya te Sí. estarás acordando por dónde, Sí. te estarás imaginando Sí. por dónde voy. Sí, Que iba a ser Mercedes Rovira. sí. Y en una entrevista que dio, sin mal no recuerdo, en Búsqueda, Sí. dijo una frase que quedó para la historia, Tal cual. que fue que no me acuerdo de si salía de la pregunta o se salía de ella, pero dijo Sí. que las personas gays eran tréboles de 4 hojas. Creo que dijo, ¿no? Como de, Sí, que como eran una persona rara. por lo Sí. raro. Claro. Y que me acuerdo, cuando vos dijiste lo del celibato, me acordé de ella porque recuerdo que ella dijo después, yo también me considero Esa una persona número, rara sí. porque soy célibe, Sí, dice. O sea, sí. yo entiendo que no Sí. lo decía como algo malo, dijo, pero Claro. en última instancia no asumió. O sea, la terminaron, Claro. por usar una terminología que no existía en ese momento, la terminaron cancelando. Claro. Si bien en la UEM siguió trabajando y debe seguir, yo me la cruzaba sigo siendo docente. trabajando. Sí. Y esto no lo planteo por ella, pero recuerdo que eso lo puso socialmente el tema en cuestión, el Opus Dei y la homosexualidad. Claro. Siendo yo docente y alumno, tuve compañeros y alumnos gays, o sea, entiendo que la UEM no los cierra, pero también sé que era un ambiente no necesariamente amigable. Por ejemplo, también vuelvo a mi experiencia, siendo yo, acababa de entrar, y a mí toda la vida, tengo mucha cosa femenina, toda la vida me jodieron por eso. Y dije, y ahí era porque me gustaba Lady Gaga y me jodían por eso. Y Lady Gaga estaba en su prime. Ahora está de nuevo, pero después tuvo un bajón. A ella no le gusta. Y me acuerdo que en una materia que era de edición, que tuve que editar un video y dije, era con fotos y locución. Y yo dije algo así como, me gusta Lady Gaga, pero no soy gay. Y el profesor después nos dio una charla donde mencionó varias cosas que le habían parecido, el profesor era supernumerario, varias cosas que le habían resultado polémicas, y una de ellas era que yo había dicho eso, aunque había dicho que no era gay, pero como que era igual, Ujú. como que hablar del tema ya era polémico para él. Con toda esta introducción larguísima, te tiro este tema sobre la mesa. O sea, ¿qué relación ves vos desde adentro del Opus Dei y la homosexualidad y otras cosas que podríamos llamar dentro de la agenda de derechos, capaz, ¿no? Como se le llama vulgarmente. Claro. Mira, a ver, En el aborto, por supuesto que se sabe la postura, claro, ¿no? el comentario que hizo esa, digamos, la candidata La rectora. a rectora, fue un comentario de ella. Sí, ¿Viste? sí, lo sé. Lo único que se pide a los docentes, sean gays, sean lo que quieran ser, es que respeten un ideario. Viste que es un ideario que se adhiere al magisterio de la Iglesia Católica. ¿Tá? Y no se pide más allá del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, yo he tenido alumnos gays, he conocido también algún otro Yo compañero. tuve una profesora lesbiana y tuve... Bueno, sí. por eso, o sea, mientras se respete el ideario de la institución, ¿A qué te referís con eso? ¿eh? ¿A qué te referís con respetar el ideario de la institución? Y el ideario que se adhiere al magisterio de la Iglesia Católica. Claro, pero para los que no saben qué significa eso, que... El ideario, y son como unos principios de respetar la moral católica y la fe católica. Mm. Ahora,
Pero es, por ejemplo, Sí, porque yo llegué a estar en una reunión, cuando trabajaba en la UEM, sí, llegué a estar en una, no sé cómo llamarlo, pero bueno, hablaban del ideario justamente. sí, Y por ejemplo, en casos como yo, que yo por ejemplo no pertenezco al Opus Dei y Sí. no sé si soy una persona católica o no, en fin, sí, es como que una cosa que está en el ideario es, por ejemplo, el amor al prójimo. Capaz Sí. que yo no Sí. tengo una formación, sí tengo una formación de familiar católica, pero digo, capaz Claro. que yo no practico la religión, digamos, Mm. pero de alguna manera igual puedo ejercer eso, Claro. el amor al prójimo. Es como, Claro. ese, Sí, como sí, por es lo supuesto. que yo entiendo, no del ideario, ¿no? Como que a eso apunta. Exactamente, a eso apunta, ¿no? Y apunta a lo que hablábamos recién, ¿no? El respeto a la opción personal de cada uno, respeto se fomenta mucho la libertad, se fomenta mucho el trabajo bien hecho, que la excelencia tampoco está reñida con un buen ambiente. Mira, me acuerdo de una profesora, que no la voy a mencionar, que sigue trabajando en la Facultad de Comunicación, que nos juntó el secretario académico para que cada uno dijera cómo veía la relación del Opus Dei con la UEM. Y una profesora dijo que había trabajado en otros lados, en otra universidad, y que ella veía como que había algo intangible en la UEM que hacía un good place to work, digamos, un buen lugar para trabajar. Y yo creo que eso es lo que el Opus Dei aporta en las instituciones donde trabaja. Un sentido de trabajo bien hecho, de servicio a los demás, que ahí entra también el tema de la trascendencia, que está en la misión y la visión de la UEM, que es una trascendencia que también es con Dios, pero también es hacia los demás. Y en primer lugar, trascender de uno mismo, o sea, el no individualismo en el sentido de que uno trabaja para los demás, ¿no? Y para mejorar la sociedad y el metro cuadrado que te toca, en el que te toca trabajar, ¿no? Bueno, ahí es el mejorar tu lugar de trabajo, ¿no? Eso, o sea, es como un espíritu que es un intangible, ¿viste? Pero que le da vida a aquello, ¿viste? Y que lo hace. Bueno, acá hay algo, viste, que no sé, quizás no tengo las palabras más adecuadas, pero no sé si la idea se entiende un poco, ¿no? Como un alma en el cuerpo, ¿no? Eso es lo que se entiende por espíritu también, ¿no? Un espíritu en el cuerpo que bueno, no somos solo materia. ¿Vos tenés algo más, Eli? No, ¿Te parece si le hacemos la última pregunta? dale. Nosotros, Jorge, acá Sí. decimos que Cosas Dulces es un programa de obsesiones, aunque el programa pasado me tuvo que recordar Sarita, que ya me olvidaba yo de preguntarle. Y entonces, como es un programa de obsesiones, son obsesiones nuestras, viste, a mí yo decía, me obsesiona Sí, cosas de religión y Sí. filosofía, qué sé yo, hemos hecho varias. Y también le preguntamos a los invitados qué les obsesiona. Esto no es en el sentido negativo, tipo un TOC de Ahí no está, puedo no claro. cerrar 5 veces, no sé. Sino O sea, puede ser. puede ser, pero es menos Pero- divertido cuando puede es eso. ser, puede ser. Es más aburrido cuando respondemos. Y también puede ser una obsesión puntual, un hiperfoco, como decíamos hoy más temprano, antes de empezar la entrevista, creo, ¿no? Sí. Ponele. Eli últimamente tiene un hiperfoco con la Fórmula 1 que yo le desconocía. Ah, mirá. El último año y pico, no sé si fue hace poco que lo descubriste o simplemente lo empezaste a publicar más en redes, pero tu amor por la Yo Fórmula 1. siento que la Fórmula 1 se popularizó más en redes ahora. Como que estábamos antes en las sombras, ¿viste? Claro. Pero en tu caso, ¿qué te obsesiona a vos, Jorge? Sí, habría que distinguir un poquito lo que es obsesión de ser soy fan de no sé qué, ¿no? Bueno, pero nosotros lo planteamos en ese sentido, es más como una Claro. pasión, algo que te está obsesionando, que te está apasionando. No, O sea, apasiona. tiramos obsesión Sí. sobre la mesa, pero, Mira. y la gente lo agarra para donde quiere. Claro. Está bien, buenísimo. Mirá, si voy por el lado un poquito de obsesión, me gusta ser muy, muy planificado.
pero la vida no es lineal, ¿viste? Y entonces, ya a mi edad, A tus 55 años. Sí, por suerte. Gracias, Gastón. Primera cosa de la que capaz que tus hermanos se ríen, ¿no? Que pensó que tenía 55. Ah, bueno, sí, pero eso habría que preguntárselo a ellos. Sí, estoy seguro que mañana o el jueves de mañana, cuando después de ver el programa, o de noche, me llaman, no dijiste tal cosa. Bueno, no, después la música, ¿no? Ya te digo, me encanta. De hecho, trajiste la guitarra, ya me olvidaba. Traje la guitarra, sí, pero ya no hay tiempo. Ya no lo ves. Ya no. Eliana me parece que no está para cantar ahora. Estoy un poco tímida. Está un poco tímida. Para variar. Pues canta precioso Eli, pero después le decís canta, y te dice, no, esa chica. Pero como vos quieras, la verdad que... No. Pero de música dijiste los Beatles. Sí, los Beatles. Andabas escuchando Rosalía. No, pero todo. no como obsesión, era O sea, porque te gusta conocer. No te va a gustar Rada, Queen, Ed Sheeran, Fito Páez dijiste hoy. Fito Páez, Zoe Gotuso, Variado. Ross, Variado. Sí, todo variado. Taylor Swift dijiste también, ¿no? También. Cuando hablamos de- Algunas de Taylor Swift, sí. Es que conocer a Taylor Swift hoy es vital para dar clase. Porque a mí me acercó, Para o sea, a mí me gusta Claro. genuinamente, no es que lo aprendí Sí. pero me acuerdo de decir, bueno, como un día que estaba, no sé qué estaba hablando, dije, bueno, como en tal canción, y tiré una que no era tipo del top 10 de más famosos, y una hizo tipo, no de las más conocidas, le dijo al lado. O sea, mira, conectás. Con Queen- los varones con el fútbol y con las mujeres Queen con me Taylor. apasiona. Y Freddie Mercury es gay, o era gay, ¿no? O sea, muy. Pero bueno, yo miro lo que producen, digamos, lo que son, ¿viste? Pero no lo juzgo, ¿tá? No lo juzgo para nada, ¿tá? Ahora, yo no sería Claro, ya. no sería homosexual, ¿tá? Porque, ¿tá? Pero bueno. Y a nivel filosofía, hoy tiraste Kierkegaard, ¿tenés alguno así referente? Sí. Uno te pido, así. Uno Sí. y Aristóteles. No, Sí. fuiste a Los las básicos. bases, claro. Las bases. Sí. No, los griegos. Yo por unos años no quiero saber más nada de Aristóteles Mis porque queridos me griegos. traumó ética la materia de que das todo a Aristóteles. Como claro, que todavía no lo superé. Fue una etapa La de ética. terapia. ética Nicómaco. ¿sabes lo que Sí. pasa? Mira, yo creo que Aristóteles podría hacer una comparación. Platón es a John Lennon lo que Aristóteles es a Paul McCartney. Porque Platón era, para mí es un genio creativo, fue el primero que exploró muchos temas que luego se instalaron en la filosofía y que siguen siendo perennes, que siguen siendo valiosos, ¿no? Que se hacía las preguntas más profundas y las respuestas. Por más que hablaba en forma a través de Sócrates y, bueno, es interesantísimo Platón. Aristóteles sistematiza. Entonces, por eso es como el primer sistema filosófico, ¿no? Volvemos a los sistemas al principio de toda la entrevista. Volvemos a los sistemas, exactamente. Pero bueno, hay muchos también, ¿no? Hay otros también que son muy interesantes. Últimamente los personalistas, o los filósofos personalistas me encantan porque son los ¿Qué es el personalismo? A ver, Pobre Jorge ya tiene hambre, ya me tiró varias indirectas de que pobre. quiero cerrar la nota. Basta de filosofía, pobre Eliana. No, pero personalismo que decime una Ese, cortita y te dejo y te suelto. ¿Ves otra cosa de la que podría hablar 2 horas, no? Pero el personalismo es una respuesta en el siglo XX entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que nació de filósofos judíos al principio, Martin Buber, que está a caballo entre el siglo XIX y XX, después Lévinas, que le encanta a los chicos, Lévinas, Mounier, otros. Es una respuesta como una vía intermedia entre esas matrices ideológicas del siglo XX, que son el colectivismo y el individualismo capitalista, llevándolos a extremos, ¿verdad? Porque después hay un gran espectro, un gran abanico pero hablando de colectivismo duro, de izquierda y derecha, y el individualismo capitalista duro también, que solo piensa en el individuo como consumidor, ¿no? El personalismo lo que piensa es en las personas. En realidad empezó en Kierkegaard, que era
un gran crítico de Hegel, diciendo que Hegel se olvida de la persona. Hegel, en su cosmovisión y en su afán de explicar absolutamente todo, que nada quede sin explicación racional, se olvida de la persona, que es lo primero. La persona es lo primero. Eso es ese personalismo, que es mucho más que eso que lo que yo te estoy diciendo, ¿tá? Pero va por ahí. Fue como una clase de repaso. Es un TikTok. Fue un TikTok. Fue un TikTok. Vamos a reconocer que fue un TikTok. Muchas gracias, Jorge. No, por favor. Gracias. Buenas noches.